la anatomía pues puede ser más complejo, ¿no? Entonces, lo importante es entender cómo se utilizan ciertos de estos microinstrumentos, cuáles son los instrumentos necesitados y las posiciones que iremos hablando de esto de ahora en adelante. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, las indicaciones para la reconstrucción microquirúrgica están basadas en lo que se llama la escalera de la reconstrucción. Eh, Esta escalera de la reconstrucción está basada en los diferentes tipos de opciones que tengamos para reconstruir al paciente. Va desde lo que es una herida, dejarla cerrar por intención secundaria, o sea, que se granule sola y se cierre, y a llegar a hacer lo que es un colgajo libre en una primera operación. Alguna gente ha llamado esto, en vez de la escalera, el ascensor, ya que pues obviamente no habría que pasar por ninguno de estos pasos de expansión, de mover tejidos y hasta llegar a hacer un colgajo libre. Entonces, por eso todo depende del análisis y de cómo se vea la herida en un principio, de qué tejidos estén expuestos, qué tan grande sea, dónde esté ubicada, cuáles son los tejidos que estén ausentes, si es músculo, fascia o hueso o que hay que reconstruir. Entonces, por eso en muchas circunstancias el hacer un colgajo libre o el free flap es la primera opción. Entonces, dentro de el equipo y los instrumentos que se necesitan, eso sí es fijo. O sea, para la disección de un colgado, generalmente las lupas que se necesitan como mínimo son unas de 2.5 de aumento. Estas lupas obviamente las hacen con respecto a la visión de cada cirujano. O sea, obviamente van a mirar que la persona no tenga problemas de la visión para de todas maneras a poder hacer obtener este tipo de instrumentos. Yo sé que por internet a veces son mucho más fáciles poder conseguir este tipo de lupas para poder hacer la disección. ¿Aló? Ya se escucha. Ah, perfecto. Entonces, como mínimo se requieren unas lupas de aumento de 2.5. Con el tiempo y dependiendo qué avanzado se llegue con la destreza manual, muchos de los colgados y dependiendo de qué tan pequeños sean los vasos, se puede hacer todo con las lupas únicamente. Por ejemplo, unas 4X tienen un aumento bastante grande. Por ejemplo, para los DIEPS o para otro tipo de colgajo, los vasos por lo general son grandes y se pueden observar con claridad con este tipo de lupas. Hay programas acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los cuales la gente se entrena a hacer la disección de esos colgados y totalmente la microcirugía con lupas nomás. Obviamente todo tiene sus máses y menos, ¿no? Lo ideal es siempre tener un microscopio. Estos microscopios por lo general pueden llegar hasta una magnificación de 40x. Pero en lo general, teniendo una magnificación de 10, 12x es más que suficiente. Los de 40x generalmente se utilizan para ya conceptos un poquito más de linfedema o lo que se llama supramicrocirugía, en la cual pues ya los vasos son más pequeños. Por ejemplo, básicamente un linfático puede tener un tamaño de 0.5 a 0.2 milímetros. Entonces esto ya es muy, muy pequeño que con unas lupas de 2.5, de 4X de magnificación, pues no se va a poder hacer la microcirugía. Ahora, yo pienso que para el entrenamiento de residentes y de otras personas que estén interesadas, el microscopio pues tiene una ventaja. Como se ven acá en la imagen, tiene pues los dos compartimentos, uno para que ambas personas estén viendo al mismo tiempo. O sea que con las lupas pues obviamente la persona se tiene que enseñar a hacer la microcirugía sin ayuda o yo simplemente consigo mismo y lo cual pues obviamente aumenta esa destreza manual, pero al mismo tiempo yo pienso que el microscopio en cierto sentido al principio de las fases de entrenamiento y aún para el resto de la vida pues tiene mayor magnificación y mayor claridad. Lo otro es que con el tiempo obviamente algunas personas piensan que hacer microcirugía totalmente con las lupas pues puede generar problemas en el cuello, más que todo a nivel cervical y
con dolor o espasmos, entonces por eso también mucha gente opina que el microscopio pues es la forma ideal para hacer la microcirugía, que nuevamente todo depende de la escuela donde la persona se haya entrenado, pero sí por lo menos se necesitan, además del microscopio, unas lupas de 2.5 para poder disecar cualquier colgajo. Yo en estos momentos casi siempre utilizo las de 2.5 para levantar los DIEPS, los ALTs, las fíbulas. Yo pienso que con esto es más que suficiente. En cuanto a los instrumentos, ya como tal, vamos a necesitar los que son los forceps de relojero. Como se dan cuenta acá en la imagen, eh, la punta de estos instrumentos es muy delicada, por eso también en el manejo posoperatorio, estos instrumentos ya a nivel hospitalario, hay que tener mucho cuidado con la limpieza, porque si obviamente un instrumento de estos se deja caer o se golpea la punta con alguna mesa durante la limpieza y la esterilización, empiezan a dañar los instrumentos y eso ya afecta, porque ya que como ustedes se dan cuenta acá, nomás con esta imagen, las agujas que generalmente se utilizan para microcirugía son muy pequeñas, entonces si la punta de este instrumento está doblada o se ha manejado mal, pues no va a dejar que la aguja se tome de una forma adecuada. Lo otro es que hay que evitar que estos instrumentos se magneticen. Algunas veces en salas de cirugía se utilizan estas mallas con imanes para que los instrumentos no se caigan del campo quirúrgico, pero el problema, el de colocar esos microinstrumentos por encima de estos imanes es que los va a magnetizar, entonces cuando se va a tomar la aguja o se va a soltar, la aguja se va a quedar prendida del instrumento, lo cual va a generar problemas durante la microcirugía. En cuanto a la forma del agarre del instrumento, lo ideal es tomarlo en la mitad, o hay algunas personas de que hablan de tenerlo entre la mitad y el tercio distal, o sea, en este sentido, del instrumento. ¿Para qué? Para que haya mejor afinidad y se pueda tener mejor maniobra. Obviamente también depende del tamaño de las manos del cirujano. Hay personas que les gustan instrumentos un poquito más largos. Por ejemplo, en mi caso particular, pues mis manos son más pequeñas, entonces a mí me gusta utilizar instrumentos más pequeños y finos, lo cual se me facilita más a mí para la microcirugía. Pero nuevamente, todo depende de lo que se tenga y de cómo uno se entrene. Tomás, cualquier instrumento es válido. En cuanto al Aquí esta parte también, este instrumento, por ejemplo, aquí es plano. Hay algunos que tienen un borde redondo. A mí lo que me gusta del borde redondo es que no hay necesidad de mover los dedos en mayor cantidad, sino simplemente la, eh, con la fricción del dedo se puede rotar sin necesidad de hacer movimientos muy grandes. ¿Y por qué esto es importante? Porque como lo hablábamos anteriormente, que si heparina, que si papaverina, que lidocaína, que todas estas cosas, lo más importante es tener una buena técnica quirúrgica. Entonces, entre menos traumatizante sea el paso de la aguja por el vaso sanguíneo, así sean vasos de 2 o 3 milímetros, que aunque son pequeños, hay que saberlo hacer muy bien y hay que evitar de que haya un daño del vaso o haya sangrado. Entonces, por eso es importante tener este tipo de instrumentos. Por lo general son de 4 o 6 pulgadas de largo, pero normalmente todo depende de la mano y lo que se necesite del cirujano. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de esos bordes que se ven redondos, así como se ven en este tipo de tijeras. Y en mis manos, y por lo general me gustan más así, porque se pueden, o sea, uno puede simplemente hacer la fricción o la rotación del instrumento sin necesidad de estar abriéndolo mucho. Entonces, en mis manos y por lo general es más fácil utilizar este tipo de manubrio que con este que es plano. En cuanto a las microtijeras, hay de dos tipos, la de tipo derecha y una que es curva. Cada una tiene una indicación distinta. La curva generalmente sirve para limpiar la adventicia de los vasos. Entonces, que esto es un paso muy importante y ya lo veremos cómo es la preparación de los vasos antes de realizar la microcirugía. Entonces, las tijeras curvas sirven para limpiar el vaso, para dejarlo listo para antes de colocar los puntos, los micropuntos. Porque, ¿qué pasa? O sea, si se deja toda esta adventicia, luego va a ser más complejo y se puede meter dentro de la íntima y dentro del lumen del vaso y eso puede causar trombosis. Entonces, nuevamente, todo esto es parte de la técnica y por eso es que es muy importante y suena
fácil y tonto, pero estos son los conceptos más básicos que hay que entender y al final son los más importantes para tener una buena técnica quirúrgica y que haya eh, una patencia de esos vasos alta. Ahora, las tijeras microquirúrgicas de forma derecha o straight son para simplemente cortar las suturas. Entonces, si alguien requiere eh, cortar una sutura, estas que son derechas sirven para hacer un corte preciso, porque eso es lo otro. O sea, cuando se van a cortar las suturas, si se dejan unos milímetros más largo, ¿qué va a pasar? Estas suturas van a entrar dentro del lumen. Entonces, nuevamente, se ve muy sencillo, pero ya se van a dar cuenta que a la hora de hacerlo al instrumento bajo el microscopio puede tener algo de briega al principio, pero es simplemente saber para qué sirve cada uno de estos instrumentos. Entonces así se dan cuenta de esto. Ahora, hay otros que son los dilatadores de los vasos, que estos son súper, súper claves, especialmente cuando los vasos son pequeños. ¿Y por qué es importante? Porque como se dan cuenta, el dilatador tiene una punta que es mucho más aguda, es muy pequeña, como se dan cuenta acá es por lo menos de 0.1 milímetros de diámetro. Entonces, estos dilatadores son indispensables. ¿Por qué? Porque antes de hacer la microcirugía, lo que queremos es dilatar el vaso en la parte interna, o sea, dilatando la íntima, dilatando el vaso en general, para que cuando coloquemos los puntos no vaya a uno a tratar de coger una pared del vaso y que se vaya al otro lado y simplemente se colapse el vaso. Además que al dilatarlo hay algunos vasos que pueden producir vasoespasmo, especialmente los recipientes que pueden aún estar inervados, especialmente vasos como los de la temporal superficial, son vasos que en general tienden a tener espasmo. Entonces, al dilatarlos, esto ayuda a disminuir, a aumentar el diámetro del vaso y facilita un poco la microcirugía. Entonces, de todas maneras, esta dilatación tiene que ser muy cuidadosa sin necesidad de introducir el instrumento mucho dentro del vaso para no dañar la íntima, no desgarrar, no causar ruptura de esto, porque obviamente cualquier daño que se haga interno dentro del vaso va a generar hipercoagulabilidad. Entonces, esto todo nuevamente es muy, muy importante para tener una técnica quirúrgica adecuada. En cuanto al el portaagujas, este es un portaagujas que es diferente a los que son Castro, que los de Castro son aquellos que en la parte interna tienen un sistema, la parte interna me refiero entre las dos hélices de la portaagujas tienen un sistema de agarre, entonces cuando se cierra no se puede volver a abrir, entonces o hay que volver a oprimirlo, pero no se abre por sí solo. Entonces, la gran diferencia de un portaagujas para microcirugía es que no tiene ningún sistema de agarre. Simplemente con los dedos lo que vamos a hacer es oprimir eh, el instrumento para que se cierre acá la punta del portaagujas y se pueda maniobrar la aguja sin ningún problema. Hay que recordar que el paso de la aguja por el vaso tiene que ser extremadamente delicado. Entonces, perdón. Perdón. Por eso es que la técnica es muy, muy importante, de que sea con mucha suavidad, se respete la anatomía, se respete el vaso. Generalmente, pues yo soy de mano derecha, entonces trato de la aguja la paso con la mano derecha con el portaagujas, mientras que en mi mano izquierda tengo el dilatador. Entonces el dilatador va a estar dentro del vaso, abriendo las paredes del vaso y yo quiero ver que esa aguja, la punta de la aguja siempre pase de forma limpia por el lumen, sin necesidad de agarrar las otras paredes del vaso, porque obviamente esto lo va a colapsar. Nuevamente, hay dos tipos de portaagujas, los que son curvos o derechos. En realidad no hay mucha diferencia. En mis manos a mí me gusta más el curvo porque me da un poquito más de agilidad y flexibilidad en cuanto a si hay algún espacio muy reducido para hacer la micro, entonces generalmente tienen eh, un mejor rango en cuanto a la rotación de la aguja. Y nuevamente, hay planos como los de las otras imágenes y estos que son de punta acá redonda. Nuevamente, a mí me gustan mucho los redondos porque ya se van a dar cuenta que cuando veamos los instrumentos allá en Barranquilla, nos va a ayudar mucho para movilizar los dedos y es mucho más fácil. Generalmente la microcirugía no es de movimiento ni siquiera de la muñeca, es simplemente el movimiento de los dedos. Entonces hay que acostumbrarse a que
estar en una posición erguida con la espalda, tener la visión contra el microscopio de aproximadamente unos 90 grados y tener soporte de las manos, o sea, que los codos y las manos estén sobre alguna plataforma firme o sobre alguna parte del cuerpo del paciente y lo que simplemente vamos a estar moviendo es los dedos. Es muy mínimo lo que se va a requerir el movimiento de la muñeca. Obviamente al principio pues cuesta un poquito de dificultad, es que la persona se acostumbra a utilizar estos instrumentos de microcirugía, pero lo más importante es el movimiento de los dedos. Otras cosas que obviamente aconsejan para la microcirugía es el evitar la cafeína. En algunas personas que toman, por ejemplo, tinto a diario, café a diario, pues ya tienen que continuar con este régimen porque el evitar los días de la microcirugía puede causar mayor tremor, pero para las personas que no toman o cafeína o algo otro estimulante o licor o algo, es mejor evitarlo por lo general antes de la microcirugía, porque ya se van a dar cuenta que especialmente entre más pequeños sean los vasos, queremos tener menor movimiento, menor tremor. Con eso hay menor daño a la íntima y la microcirugía generalmente sale muy limpia. Como todo en la vida, al principio puede ser un proceso complejo, pero simplemente el hecho de entrenarse y hacer esto múltiples veces es lo que la práctica hace el maestro. Entonces, por eso antes de ni siquiera realizar esto en vivo, el tener el laboratorio con los microscopios y con estos instrumentos y preparar, hacer por lo menos las técnicas en vasos de silicona y con vasos que simulen el diámetro de un vaso de verdad va a ser mucho más fácil. Lo mismo, el hacer la microsutura, generalmente siempre se empieza con el primer punto que es de nudo doble y los siguientes son de punto sencillo. No todas las veces, pero por lo general el nudo doble al principio ayuda a que el vaso se mantenga de forma firme. No hay que estrangular los bordes del vaso ni nada de eso, pero sí de todas maneras hay que asegurarse de que haya una aproximación adecuada para que no vaya a haber eh, salida de sangre cuando se abren los vasos después de haber terminado la microcirugía. Y ya vamos a ver los diferentes tipos de puntos y cómo es que se colocan. Estos son los otros clamps que se utilizan. Estos son clamps microvasculares. Por lo general, los más pequeños son utilizados para las venas. ¿Por qué? Pues que obviamente la vena pues, es más fácil de colapsar, no tiene parte muscular. Lo otro es que tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de clamp se le coloque a cada vaso, porque hay clamps que son mucho más grandes, como ven acá en la imagen, versus clamps mucho más pequeños. Entonces, el colocar un clamp de esos grandes en un vaso pequeño, ¿qué va a causar? De que el vaso pueda entrar en vasoespasmo o que simplemente se haga trauma del vaso. Entonces, esto por lo general va a causar de que haya traumatismos y, pues, y haya hipercoagulabilidad después de que se abre la microcirugía. Hay estos otros clamps que son clamps dobles. Por lo general, estos clamps dobles siempre son utilizados para la arteria como en general o la vena, dependiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la arteria. Lo que se hace es que nunca haya tensión cuando se aproximen los vasos. Eso es lo más importante de este concepto de los clamps. Entonces, lo que se hace es, se entra un borde del vaso por un lado, el borde del vaso por el otro, y estos clamps son movibles, entonces yo lo puedo abrir en lo que es la distancia de esto. Por lo general esta parte se deja en la parte superior o superficial y los vasos van a estar en la parte inferior. Eh, para las venas, cuando hacemos microsutura con las venas, que muy seguramente pues, lo haremos también allá en Barranquilla, también se utilizan estos clamps. Uno, para que ayude a mantener el vaso en una posición firme, de que no se disminuya la movilidad del vaso, y dos, que ayude a tener los vasos en una posición fija mientras que se hace la microcirugía. Eh, Hay otros sistemas que ya lo veremos, que es el acoplador, en el cual pues no se necesitan estos clamps dobles, pero por lo general cuando se hace por parte de sutura únicamente, sí se necesitan para ayudar a sostener y que no haya mucha movilidad, porque recuerden que también cuando se esté operando bajo una magnificación aumentada, por ejemplo un 10X, el tener unos rangos de movimiento altos bajo el microscopio va a hacer que el fondo se vuelva borroso, especialmente
Cuando se haga supramicrocirugía, que es para los linfáticos, se quiere evitar este tipo de movimientos, se quiere evitar la presión del tejido, poner las manos de una forma muy fuerte. Todo tiene que ser generalmente muy suave y muy delicado para que se evite el trauma del endotelio y que no se vea nada de borrosidad. Hay unos campos, unos minicampos, que son estos backgrounds que se llaman, que son básicamente, se puede utilizar con un guante, no hay que hacer nada sofisticado, pero lo importante es que tengan un color distinto. ¿Por qué? Porque cuando estamos, este es un ejemplo de cómo se colocan los clamps. Esto es en una rata, pero como les estaba diciendo anteriormente, cuando hagamos también los ejemplos en animales y se corte, ya se van a dar cuenta que estos vasos se pueden retraer. Entonces, lo bueno de tener estos clamps es que van a mantener acá en esta localización el vaso quieto, sin que se retraiga, sin que se mueva, y va a evitar de que haya tensión, que es lo más importante que hay que evitar durante la microcirugía. Los clamps simples, generalmente yo también los utilizo durante esto. ¿Para qué? Para que apenas yo acabe de hacer mi microcirugía, un clamp simple de estos eh, lo tenga, eh, lo tenga en la parte proximal del vaso. ¿Para qué? Para que no vaya a haber flujo de sangre hasta que yo no haya acabado la microcirugía. Por lo general, y esto es regla de oro y pregunta de examen, si yo tengo ambos vasos clampeados, tanto la vena como la arteria, siempre, siempre, siempre se liberan los vasos de la vena primero, antes que la arteria. ¿Por qué? Porque si libero los arteriales, empieza a haber flujo entrando al colgajo, entrando al sistema, y si la vena todavía está clampeada, pues va a haber obstrucción, porque acá vamos a estar evitando el drenaje venoso. Entonces, por eso siempre se abre la vena primero, se deja que se drene el colgajo y luego se abre la arteria. Yo, por lo general, después de que acabe la microcirugía, siempre dejo el restante de la aguja y del hilo preparado y ya montado en un portaagujas. ¿Por qué? Porque a veces si llega a ocurrir que los vasos no estén bien aproximados y se pueda presentar la salida de sangre, esa aguja ya esté lista para que el personal de instrumentación me lo alcance en la mano y yo le pueda colocar más puntos a esa anastomosis. ¿Por qué? Porque entre más tiempo se deje saliendo sangre o que no se haya cerrado bien el vaso, nuevamente esto puede generar hipercoagulabilidad. Entonces, estos campos quirúrgicos por lo general se colocan detrás de los vasos. ¿Y porque es importante que tengan colores distintos? Por lo general, azul o verde son los más comunes, porque es que ya cuando estamos utilizando microsuturas de 8 en adelante, 8, 9, 10 y aún para supramicrocirugía, que son 11 y 12, 0, es casi que imposible ver esta sutura simplemente con el ojo humano. Y no solamente eso, sino que si hay sangre, si hay otros tejidos, la sutura se pierde. Entonces, lo más importante es que haya un contraste de color y este background nos ayude a ver por dónde está pasando esa sutura, dónde se dejó, porque a veces en un campo, y así es que se va a ver exactamente en el microscopio, como se ve en esta imagen. Esta imagen fue tomada de un microscopio. Si la aguja llega a saltar por acá o se llega a mover hacia otro lado, hay una pérdida de ese campo visual. Entonces, a veces simplemente lo que se hace es, se sigue esa sutura con este background de contraste para que se pueda identificar de una forma más adecuada. En cuanto a la irrigación, hablábamos de que yo sí pienso que es muy importante utilizar la heparina salinizada. Por lo general lo que se hace es hacer diluciones de 100 unidades por mililitro. Las jeringas que generalmente se utilizan son pequeñas, de 5 a 10 milímetros y con un catéter muy pequeño. Lo importante, nuevamente esos catéteres tienen una punta que es suave. Hay catéteres de plástico y hay catéteres metálicos. A mí, por lo general, me gustan los catéteres plásticos. ¿Y por qué? Porque pues yo quiero que cuando haga la introducción de este catéter dentro del lumen, yo no vaya a lastimar la íntima. Y por lo general, nuevamente, con el tiempo y la limpieza de los instrumentos, a veces estos instrumentos en la punta pueden tener algo de abrasión y pueden dañar el vaso. Entonces, y es mucho más barato también utilizar estos angiocatéteres de punta no filuda de un tamaño aproximadamente de 27. Estos por lo general se colocan dentro de los vasos, se utiliza la heparina y sirve para la irrigación antes de utilizar la anastomosis, que recuerden que apenas se separa, por ejemplo, un colgajo libre de su parte original o donante,
siempre va a haber algo de coágulo. Entonces, hay algunas personas que hasta apenas se separan los vasos, utilizan estos clamps para que no vaya a entrar aire dentro de la arteria o la vena y evite que hayan un microtrombos aéreos. Pero de todas maneras, como el flujo sanguíneo se ha parado, es normal de que haya algún tipo de coágulo, haya algún tipo de debridamiento interno dentro del vaso. Entonces, la heparina salinizada sirve para limpiar ese vaso y para ayudar también durante la microanastomosis venosa a abrir un poquito el lumen, porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la diferencia entre la arteria y la vena es que la vena se colapsa. Entonces, el utilizar simplemente un poquitico, unas goticas de esta heparina salinizada, lo que va a hacer es abrir ese lumen para que cuando se pase la aguja no vayamos a coger a la pared anterior o posterior del vaso. Otros instrumentos microquirúrgicos que se utilizan es, acá estos se les llaman wax cells, que son como, parecen como unas flechas. Estos por lo general se utilizan es para que cuando haya algo de sangre dentro del lumen, a pesar de haber clampeado los vasos, hay veces que por ramas colaterales puede haber algún tipo de reflujo o puede aún estar saliendo algo de sangre, que lo ideal es no tenerlo, pero si llega a haber algo de alguna burbuja o algo de coágulo, estas esponjas de celulosa sirven para absorber y como se dan cuenta tienen una punta también, son muy suaves y lo que hacen es absorber este líquido, pero por lo general simplemente el mantener irrigado simplemente el vaso y seco el resto del campo quirúrgico ayuda de forma significativa. En cuanto ya a la disección del colgajo como tal, eh, esto sí es súper necesario, que son los clips, porque si no, obviamente ya se imaginarán cómo hará uno para estar ligando estos vasitos chiquiticos dentro de las perforantes cuando se diseca el colgajo. Entonces, estos clips son muy, muy importantes. Algunas personas con el bipolar pueden cauterizar alguna de estas ramas, pero el problema es que si la rama ya es un poquito más grande y no se hace de forma adecuada, esto va a generar sangrado. Entonces, el pedículo se puede dañar y puede causar trombosis y luego cerrar esto es muy complejo. Entonces, para cualquier colgajo también es mandatorio tener este tipo de clips para ayudar a que también el caso se mueva más rápido. Y lo otro es también que se utiliza en el campo quirúrgico, simplemente son gasas de color blanco que se coloquen alrededor de la herida para que cuando uno esté bajo el microscopio, la sutura también no se pegue a la piel, lo cual a veces puede generar que la sutura se quede atrapada, que ya se dan cuenta con el tiempo, se empiezan a disecar un poquito las estructuras aledañas a donde se está haciendo la microcirugía, entonces por eso es importante mantener estas gasas alrededor del campo microquirúrgico. Generalmente una o dos gasas es suficiente, estas se mantienen húmedas simplemente con solución salina y cuando se esté haciendo la micro, el resto de la sutura no se quede pegada. Y lo otro es que pues, el personal de instrumentación, mientras que uno está utilizando unos instrumentos u otros, mantengan especialmente las puntas de los instrumentos limpios para que cuando lo vaya a utilizar no haya coágulo, debris que pueda generar problemas. Ya vamos a hablar ahora más específico acerca de la aguja. Entonces, estas microagujas por lo general tienen un tamaño y una dimensión y esto es muy importante de reconocerlo. Así como ustedes ven abajo estas abreviaciones, cada uno de esos nombres, de letras y números tienen un significado y por lo general estas suturas, las cajas de las suturas vienen con estos números. Entonces, aquí lo que se refiere como la longitud de la aguja como tal, se refiere desde la punta hasta donde comienza la sutura. Por lo general, esto se mide en milímetros. Entonces, acá este es el primer número que estamos viendo. El último número de toda la serie, y esto es universal, o sea, si ustedes vayan al Japón van a encontrar lo mismo. Allá en Colombia, muy seguramente, cuando ustedes les digan a la enfermera que les muestre una caja de suturas, van a encontrar estos números. Entonces, el número 4 que está en este ejemplo, en algo otros puede ser 5 o menos, es la longitud en milímetros de la aguja. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo abro esta aguja y la pongo plana de acá desde la punta hasta antes de comenzar la sutura, por lo general tiene una longitud de 4 milímetros, como se pueden dar cuenta acá.
Ahora, este 130 significa es el diámetro, que es en micrones de la aguja. Entonces, por lo general, casi todas las agujas son de 130. Pueden ir desde 75, como ven acá en la imagen, hasta 135, pero por lo general se mantienen en un rango de 130 micrones. Entonces, esto simplemente es el diámetro de la aguja. Entonces, con eso ya saben. Y lo otro es la curva, la forma y la longitud de esa aguja como tal, que son con estas letras. Entonces, cuando ven estos dos tamaños, por ejemplo, BB significa que simplemente si yo tengo un círculo en general, BB significa que es 3/8 de ese círculo. Cuando es BBH, H significa half en inglés, pues es la mitad, y unas que son ST, que significa straight, es simplemente una aguja recta. Por lo general, casi siempre se utilizan las BB pequeñas, o sea, las de 3/8. Entonces, cuando ustedes ven un H es porque es mitad y cuando ves ST es derecho. Generalmente, yo diría que casi nunca o nunca para microcirugía se utilizan agujas derechas. General, siempre todas son curvas, como en el ejemplo de estas agujas acá, por lo general son 3/8. Entonces, eso es lo que significan esas dos letras. Entonces, ya sabemos, las letras acá van a decirnos qué tan circunferencial esta aguja, si es de 3/8 o es de mitad. Este es el tamaño de la aguja y esta es la longitud del vaso. Entonces, dependiendo de qué tipo de microcirugía se vaya a utilizar, por lo general casi nunca se salen de estos parámetros, pero entonces ya entendemos el por qué cuando aparezcan esto en las cajas de microcirugía o en la sutura como tal. Ahora, como lo había mencionado anteriormente, la sutura de las venas se puede, por lo general, hacer de dos formas. Una, simplemente con sutura, que es lo que pues, se hace en muchos lugares, y en otras partes se utiliza lo que es el sistema Coupler, que es como un acoplador. Los estudios han demostrado que el ajustar las venas con el Coupler es mucho más rápido, es más eficiente y el porcentaje de trombosis es mucho menor. Entonces, por eso mucha gente les gusta utilizar el coupler. Cuando no se tiene, pues no es que sea un problema grande ni nada de eso, sino que simplemente se hace como sutura, como les había mencionado anteriormente, simplemente se hace se utilizan los clamps, se colocan las venas sin tensión y por lo general, dependiendo del tamaño, pero un 9-0, 8-0 o cualquier otra sutura se utiliza para cerrar estas venas o aproximarlas, es la microcirugía. Entonces, ¿cómo sabemos ahora más específicamente con el coupler? Entonces, este acoplador es básicamente, estos son unas ruedas de silicona, como las ven acá, que tienen como unas agujas en la parte interna. Entonces lo que uno hace es, entra el vaso, como se ve acá en el diagrama, y lo que se hace es evertir los bordes del vaso. Entonces, por eso es importante que para las venas, como tienen válvulas, estas válvulas se limpien y de que los tamaños por lo general sean similares para que no vaya uno a unir una vena muy grande con la otra. Este sistema está unido por un tubo que básicamente es la otra parte del instrumento en el cual tiene unas flechas que nos va a indicar y empezar a cerrar esto de forma lateral hacia la forma media, así como lo ven acá. Entonces esto se va a ir viniendo acá hasta hacia la línea media y uno al continuar cerrando el instrumento lo que hace es empujar esta llanta de silicona o esta parte redonda de silicona y sale con las dos bordes de las venas ya suturadas. Hay gente que lo ha descrito para las arterias también, pero como ya ustedes lo saben, las arterias son más gruesas, entonces por eso es que es más complejo utilizar este sistema para las arterias. Entonces, por lo general, se utilizan únicamente para las venas. Ahora, estos acopladores tienen bastantes tamaños, porque pues, obviamente todo depende del tamaño de la vena. Nuevamente, las venas también se van a dilatar con esos dilatadores de los que hablamos, que tienen un diámetro en la punta de 0.1 milímetros. Por lo general, yo cuando vengo con el dilatador, digamos, imaginemos que eso es una arteria o vena, no importa, la punta del dilatador generalmente yo no la paso más de 1 milímetro o 2, porque yo no quiero entrar ese instrumento acá en la parte interna del vaso que vaya a dañar la íntima.
Apenas dilato, entonces este es otro instrumento microquirúrgico en el cual esto está medido por milímetros y dependiendo del tamaño del lumen de ese vaso comparado con el del instrumento, entonces ese es el acoplador que voy a utilizar. Entonces, por lo general, los tamaños de esos acopladores van aproximadamente de 1.5 o 2 milímetros hasta 4 milímetros. Yo diría que cuando los acopladores son más, o cuando el vaso es más pequeño de 2 milímetros, es mejor hacer la microcirugía venosa con suturas y no con esos instrumentos. Casi siempre las venas por lo general son más grandes que las arterias y se pueden dilatar más, entonces por lo general el tamaño de estas es de 2.5 o de 3 milímetros. Entonces, como les había mencionado, el porcentaje de de trombosis venosa al utilizar estos instrumentos es supremamente mínima. Lo que pasa es que simplemente hay que acostumbrarse a utilizar estos instrumentos. Entonces, cuando se trae el vaso con un dilatador o con un forceps de relojero, se toma el borde del vaso con mucho cuidado y lo que se empiezan es a evertir el borde del vaso. Y luego con otro microinstrumento que tiene forma de J, simplemente y tiene un agujero en el centro, lo que se hace es empujar el vaso para que quede clampeado con estas agujas que están en la parte interna del acoplador. Entonces ya apenas todo se haya hecho en una forma de 360, eh, se empieza a cerrar el instrumento. Y esto es otra muy importante, es una parte técnica. Si se pregunta uno, bueno, ¿qué vaso empiezo primero, el recipiente o el vaso donante? Por lo general siempre se empieza con el vaso donante. ¿Y por qué? Porque tiene más movilidad. Por ejemplo, si estamos haciendo un DIEP, la vena del colgajo es la que primero se va a utilizar acá y luego acercamos el instrumento a la vena mamaria interna. Porque si hacemos lo contrario va a quedar más difícil el aproximar una vena que es fija, que es la mamaria interna, comparado con la vena que es del colgajo, que pues si se tiene un pedículo largo se puede movilizar de una forma más adecuada. Entonces por eso es muy importante hacer la vena donante o del colgajo primero que no la recipiente. Como lo habíamos hablado anteriormente, es muy importante ser uno muy meticuloso y excesivamente cuidadoso con la anatomía y con cómo se va a hacer la aproximación de estos vasos. Importante, como lo habíamos hablado anteriormente, siempre tratar de mantener estos vasos irrigados. ¿Por qué? Porque los vasos también se disecan. Pues obviamente no es que vayamos a durar horas bajo el microscopio, pero simplemente el hecho de mover un tejido de cierta parte del cuerpo, colocarlo en una mesa microquirúrgica, lavarlo, movilizarlo, las gasas, todo esto puede disecar los tejidos, entonces por eso es importante de mantener estos vasos irrigados para que no haya daño en la íntima y para que también la anatomía se preserve. Evitar siempre, siempre el trauma interno en los vasos. Esto es una parte muy mecánica, pero es de lo más importante en cuanto a la técnica. En absoluto no se puede tocar la íntima perdón, con ninguno de los microinstrumentos. Porque si yo cojo un par de pinzas de relojero o un dilatador y agarro la íntima para movilizar el vaso, esto ya va a causar trauma microquirúrgico. Los vasos, por lo general, o yo diría que siempre, únicamente se pueden movilizar tomándolos de la adventicia, así como se muestra acá en la imagen. La adventicia, como ustedes ya lo saben, pues este tejido que es una capa muy, muy sutil y muy fina del vaso que nos va a ayudar a tomarlo y poder movilizarlo sin agarrar el vaso de la parte interna. La anastomosis, como ya lo habíamos hablado, esta anastomosis siempre, 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 siempre se tiene que hacer de forma libre de tensión. ¿Por qué? Porque donde haya tensión va a estar jalando el vaso, se puede romper y ya se van a dar cuenta. Y por eso es que hablábamos también de la diferencia entre un paciente joven y un paciente de ya de edad, es de que va a haber microcalcificaciones o calcificaciones en algunos casos de estos vasos. Entonces, lo que se llama endarterectomía, que es el simplemente limpiar esa placa dentro del vaso, pues va a generar también de que haya daño. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de evitar de que haya trauma interno. Como por lo general, cuando se cortan estos vasos, el borde antes de hacer la microcirugía también hay que limpiarse. Entonces, yo por lo general lo que hago es con las tijeras que son rectas, le corto
un poquitico al vaso para que los bordes queden limpios, quede perfecto. Y cuando esta adventicia se sale del vaso y está colgando, me gusta también cortarla para que esté limpia, porque si yo le dejo esta adventicia durante la microcirugía, paso mi aguja acá o acá y agarro esta adventicia, va a entrar en el vaso y va a generar microtrombosis y obviamente pues el colgajo va a fallar. Entonces, lo importante es limpiar esa adventicia, por lo menos un par de milímetros. Hay gente que hace una adicentomía agresiva, en lo cual pues ayuda a veces a evitar el vasoespasmo y que haya más flujo sanguíneo, pero pues yo pienso que en general si se limpian esos vasos, por lo menos un par de milímetros hasta un centímetro del borde, ya con eso va a ser suficiente. Hay que evitar de que se toque la íntima, como lo había ya dicho. Si por algún motivo el vaso se ve como traumatizado, es mejor cortar eso. Obviamente tampoco es que se pueda cortar cantidades porque ya se dan cuenta que estos pedículos por lo general son de 6, 7 hasta 8 centímetros, dependiendo del colgajo que se diseque, pero tampoco es que se pueda cortar mucho porque luego no va a haber mucha longitud del pedículo y va a ser más difícil hacer la anastomosis. Nuevamente, limpiar los bordes de los vasos, irrigarla con parina salinizada y siempre evitar de que haya algún tipo de tensión. Cuando yo hago la microcirugía, por lo general, ya se dan cuenta, hago también lo que se llama el spurt test, que simplemente es como el hacer el ordeñar los vasos de una forma muy ligera y muy suave sobre la microanastomosis para asegurarme que no haya coágulo. Pero por lo general es muy obvio cuando se hace la microcirugía y se comienza nuevamente el flujo arterial, ya se dan cuenta que es obvio, el vaso se ve pulsátil, el color está bueno, en la parte venosa no va a haber dilatación, o sea, y con el Doppler también se identifica de que este pulso vaya no solamente desde el vaso recipiente, sino hasta la parte interna del colgajo como tal. Hay algunos signos de trauma microvascular y esto es lo que también hay que aprender a distinguir. Entonces, por ejemplo, cuando a veces se corta el vaso del colgajo, de su zona donante, de una forma inadecuada, a veces esta íntima puede salir así, que se llama el signo del telescopio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando ya estamos bajo el microscopio, yo lo que hago es cortar un par de milímetros, con eso me deshago de toda esta parte y dejo de que el vaso quede limpio, con los bordes claros, de que cuando yo vaya a pasar la aguja no haya adventicia y que sea muy fácil la microcirugía. Siempre estar pendiente de esa trombosis terminal que a veces se puede ver. Entonces, obviamente sería un gran error yo ver que acá hay un coágulo y yo empezar a hacer la microcirugía, porque ¿qué pasa? Cuando yo abra esos clamps, este colgajo va a entrar en la parte, le va a entrar al colgajo y va a hacer que se muera. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso. A veces la microcirugía es como, aquí le llaman como el efecto de la bola de nieve. Si hay algo que pasa mal, esa bola sigue creciendo y creciendo y creciendo y a veces es muy difícil salirse uno de ese patrón. Entonces, por eso requiere que suena tonto y fácil y, eso ya lo sé, pero yo pienso que si uno es técnicamente muy cuidadoso, respeta uno la anatomía y uno sigue de forma muy sistemática y meticulosa estos pasos que les voy a comentar, la microcirugía siempre, siempre les va a salir muy bien, sin ningún problema. Entonces, nuevamente acá para resumir más o menos, entonces lo mismo, cuando se coloquen las agujas dentro del vaso, por lo general tienen que entrar en un ángulo de 90 grados y ya esto lo veremos más de forma física cuando estemos allá en el laboratorio, cuando estemos haciendo casos nosotros. Asegurarnos de que esa aguja vaya, cruce la pared, como dicen, completa del vaso, no que se haga como simplemente pasar la aguja muy superficial y se pasó por debajo de la íntima. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso es que es importante con el dilatador siempre estar viendo la parte interna del lumen. Con los instrumentos que tienen curva, asegurarnos de que se utilice la punta de los dedos para rotar la aguja. No hay necesidad de estar moviendo la muñeca, ni la mano, ni nada de eso. Al principio, obviamente, es que uno se acostumbra. Yo pienso que esto es fundamental de tener una buena técnica quirúrgica desde el comienzo. Que se hagan nudos, no nudas. Entonces ya también veremos cómo se toman las agujas, en qué posición, también depende si alguien es de mano, si es diestro o
o es de mano izquierda. Entonces, lo más importante es que el primer nudo que se haga, por lo general, se hace doble y luego se hacen 2 nudos más de forma simple. Ahora, si no hay tensión y ya son los últimos vasos, ya después les explicaré un poquito cositas más técnicas de forma física para que se puedan entender, pero por lo general empezar siempre con un nudo doble y evitar la tensión. La coaptación de los vasos es importante sin necesidad de estrangular, romper el vaso o jalar. El hecho de jalar los vasos, esto va a hacer trauma, va a romper la sutura y a veces esto, ya se dan cuenta, las suturas microquirúrgicas son costosas. Entre más pequeña sea la microsutura, más costosa es. Entonces, por eso hay que tener mucho en cuenta esto. Otro importante, siempre cuando uno empiece a suturar, y ya veremos cómo se colocan los puntos, uno sutura hacia uno, o sea, empiecen desde la parte más lejana del vaso, o sea, por ejemplo, imagínense que están bajo el microscopio, la sutura se empieza de las 12 y se sutura hacia las 6, o sea, en forma, imagínense que en esa línea vertical está el lumen del vaso, entonces se sutura siempre de forma distal a proximal. Nuevamente, como les había dicho, dejar la sutura por lo menos que entre con la aguja, perdón, que entre aproximadamente a unos 90 grados de los vasos sin causar trauma, siempre visualizando la punta de la aguja. O sea, no puedo ser más enfático en esto. Hay veces la gente cuando hasta ahora está aprendiendo piensan que un pequeño movimiento puede agarrar ambas paredes del vaso y hasta ahí llegó la micro, se dañó. Siempre, siempre chequear que el lumen esté limpio, que yo nunca esté suturando ambas paredes para colapsarlas. Y por lo general, el número de puntos que se coloca por vaso depende de qué tan grande sea el vaso, pero yo diría que en general unos 8 puntos, a veces más, se requieren. Porque esto es importante, porque como ya también lo había mencionado, si empieza a salir sangre después de la microanastomosis, las plaquetas se activan, va a haber trombosis y luego hay que volver a rehacer toda la anastomosis y puede ser un poquito más tedioso. Entonces, miren, este es el ejemplo, acá ya se ven de una forma más precisa cómo es que se hace esto. Imaginemos que esta es una arteria, estos son los clamps dobles. Yo por lo general lo que trato es coloco el background de silicona o un pedazo de guante, yo pienso que es suficiente. Se coloca en la parte posterior de esto. Si ven, como se dan cuenta acá, así me gusta dejar el vaso antes de la micro, de que estén limpios, de que no haya adventicia, de que no hayan esos signos que hablamos de trombosis o el del telescopio, porque eso obviamente va a hacer que todo se forme de una forma muy completa. Nuevamente, apenas, generalmente siempre empiezo la parte, si yo estoy empezando, la cabeza mía está acá en el microscopio, generalmente yo empiezo colocando la sutura una a 180 grados de la otra para mantener el vaso, y ya les mostraré qué significa eso, y empiezo siempre con la pared anterior, de forma distal a proximal. Entonces coloco los dos puntos, como se ven acá en la imagen, por lo general siempre coloco un punto aquí en esta pared y luego en este otro lado. ¿Para qué se hace eso? Para ayudar a abrir el vaso un poco, para evitar de que no haya desestabilización y para asegurarnos de que la coaptación sea perfecta. Entonces, después de que coloco esos dos puntos, por lo general estos dos primeros puntos, dejo un poquito esa sutura larga, así como también lo ven acá. Los dos primeros puntos, que casi siempre se hace así, que se colocan, son a los dos lados del vaso. Uno a las 12, como se dan cuenta acá, y otro a las 6. Y estos punticos se dejan por lo general más largos. Nuevamente, la aguja tiene que pasar en su totalidad el vaso, no que pase por un pedacito nomás. A veces esto pasa muy frecuentemente, especialmente cuando la persona está empezando a aprender microcirugía. Lo que hacen es como arrastrar la aguja, dañan la íntima y la sutura a veces sale aquí en el borde, pero no de forma completa. Entonces, asegurarnos de que la punta de la aguja entre a 90 grados y de que entre de forma completa y asegurarme de que esta aguja no esté tocando la pared posterior, que ya se darán cuenta, o sea, por más de que tengamos un microscopio o las lupas o lo que sea, estos vasos son pequeños, son de 3 milímetros, entonces el tener tremores o no a tener una técnica adecuada hace de que especialmente se cierre eso. Entonces, yo por lo general comienzo poniendo estos dos puntos nuevamente a 180 y empiezo de distal a proximal. Cuando ya estoy ya acá cercano a cerrar el vaso, estos últimos puntos los hago corridos. ¿Por qué? Porque si yo voy cerrando todo y todavía tengo un espacio acá y ese dilatador no me va a caber dentro del vaso,
yo voy a tener que pasar ese punto de forma ciega, entonces no voy a estar viendo si yo estoy tomando la pared posterior del vaso, entonces lo que hago es paso en mi punto, no amarro, o sea, no hago la sutura, y paso nuevamente otro, y apenas ya he visto de que todo está limpio, ahí sí hago los nudos para que se culmine la anastomosis de un lado. Apenas termine esa parte anterior, lo que se hace es se rotan este, em, estos clamps, simplemente se giran hacia el otro lado y hago ya la pared posterior. En algunos casos toca empezar con la pared posterior, pero generalmente esos son para cuando hacemos microanastomosis, no término terminales, sino término laterales. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto es, por ejemplo, este es el ejemplo y así ojalá lo vayamos a hacer allá con estos tubitos de silicona que por lo general tienen estos tamaños que son los ideales. Así es que me gusta hacerlo a mí, como se muestra en la imagen. Entro el dilatador al vaso, no tan profundo, solo un par de milímetros, por varias razones. Uno, quiero dilatar el vaso cuando esté pasando la aguja. Dos, al hacerle también fuerza, algo de resistencia a la aguja, va a entrar de forma más fácil. O sea, con mi mano derecha entro de 90 grados con la aguja y con la mano izquierda estoy manteniendo el vaso abierto. Con eso yo estoy viendo el lumen todo el tiempo. Y nuevamente empiezo de distal a proximal. Obviamente, nada es perfecto, pero sí tratamos de que los puntos que se coloquen en las suturas estén equidistantes, no que hay un espacio grande acá y luego dos suturas acá o tres o un punto que entra acá y salga acá, no. Generalmente los puntos tienen que ser también horizontales, que machen por lo general, no más de una distancia muy, muy pequeñita, que obviamente tome todo el lumen, porque también yo no quiero coger un punto que venga lejos y simplemente lo que haga es arrugar el vaso, traer más tejido y luego cause trauma a la microsutura. Entonces, simplemente cuando terminamos las microanastomosis, se liberan los clamps, como les había dicho primero, siempre la vena, esto es pregunta de examen, y luego liberamos la arteria, simplemente para evitar de que haya congestión. Luego se hace este test, que es el strip o el ordeñar el vaso, el simplemente limpiarlo cuando ya esté la microanastomosis. Ya les enseñaré ya en forma viva cuando lo hagamos en las ratas o en pacientes cómo se prueba la microanastomosis. Hay varios tipos de técnicas, por lo general la más común es la término-terminal. Alguna gente lo llama la técnica de Havlin. Simplemente se comienzan con las suturas a los 180 grados, como les había comentado, y por lo general entre la pared anterior y posterior, entre 8 y 12 suturas está bien. Obviamente todo esto depende del tamaño del vaso, que si hay vasos muy pequeños tampoco hay necesidad de colocar tanta sutura, porque si no eso también puede generar microtrombosis. Hay que asegurarnos también, y por eso es que también los dilatadores son importantes, porque por lo general el vaso recipiente o el vaso donante pueden tener discrepancias, entonces obviamente siempre tratar de dilatar el vaso más pequeño. En algunos casos se comienza haciendo la pared posterior y en estos hay alguna gente que le gusta hacerlos corridos o de forma interrumpida, pero en general se hace la pared posterior es cuando esos clamps no se pueden girar. Entonces, cuando no se pueden girar, entonces sí, en este caso se utiliza la técnica de la pared posterior, pero por lo general casi siempre hay alguna forma de poder hacer esta microcirugía. Y otras formas es ya la triangulación, en la cual gente, en vez de poner los dos primeros puntos a 180, hay otros que los hacen a 120. Entonces, esta imagen yo pienso que es la más importante acá dentro de la parte de las básicas. A mí, por lo general, y casi siempre, yo toda la gente que hizo en microcirugía, por lo general, utilizan la primera técnica, la de Halvin, que es de los 180 grados. Entonces, si se imaginan, este es el lumen. Aquí yo lo que hago es colocar mis dos primeros puntos a 180 grados uno del otro. Y por lo general unos 3 puntos más o 4 puntos más de que me ayude a que estos sean equidistantes y la cantidad de vaso que se tome para hacer la microsutura sea homogénea. Recuerden, el nudo doble es importante, el nudo no nuda, porque eso obviamente puede hacer que el vaso pues, no tenga una buena aproximación y pueda causar salida de sangre. Lo otro es la triangulación, que es el de 120, pero yo pienso que ese es un más complejo, hay gente que le gusta así. Y esta es la que cuando se comienza con la pared posterior, entonces por lo general comienzan de acá y lo van llevando hacia la parte superior. Recuerden que los puntos siempre se dejan en la parte externa del vaso. Los puntos nunca se dejan en la parte interna. Entonces esto también es importante de tener en cuenta.
Las suturas terminoterminales, como le habíamos comentado anteriormente, la técnica Havling, como se dan cuenta casi siempre en todos los diagramas, es la que más se utiliza, que es la más común. Se hace la sutura 90 a 180, asegurarnos de que no haya tensión entre los vasos y luego se hace la pared anterior, los clamps se giran o se rotan y luego se comienza con la pared posterior, asegurándonos de que no haya yo hecho daño de la pared posterior del vaso. Ahora, las que son terminolaterales a veces se utilizan es más que todo para cuando no quiero dañar el flujo terminal de un vaso. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si estamos haciendo un caso microquirúrgico de extremidad inferior y necesito utilizar la arteria tibial posterior, pues no quiero terminarle todo el flujo a la terminal posterior para colocar mi vaso. Entonces, por lo general, lo que se hace es una anastomosis terminolateral. ¿En qué otras circunstancias se hace? Cuando los dos vasos tienen una discrepancia muy grande, entonces que uno sea muy pequeñito y el otro sea grande, generalmente la arteriotomía se hace en el vaso grande y se hace de forma terminolateral. Los ángulos en los cuales se van a ajustar estos vasos, o sea, hace la micro, por lo general que no sean, que sean entre unos 30 y 75 grados. ¿Por qué? Porque si se deja 90, pues obviamente el vaso se va a colapsar o cuando se cierra la piel va a colapsar. Entonces, esto es importante. Entonces, lo ideal es de que por lo general la anastomosis tenga un diámetro de 2 a 1 en cuanto a esta diferencia, o sea, que no sea muy significativa entre un vaso y el otro. Hay ya diferentes técnicas de cómo hacer las arteriotomías. Por lo general a mí me gusta hacerla con un bisturí 11 porque pues tiene la forma como un serrucho y simplemente se hace un corte pequeñito. La otra forma de hacerlo es con la misma microsutura, se hace un puntico muy superficial al vaso y con las tijeras curvas lo que hago es cortar ese pedacito de vaso para que luego yo pueda hacer la anastomosis terminolateral. Ya hay otros instrumentos pero ya para ayudar a las microanastomosis, pero yo pienso que por lo general no son necesarios. Nuevamente las suturas empiezan a los 180 grados y en estos casos de las anastomosis terminolaterales sí se empieza con la pared posterior, que es mucho más fácil y por lo general me gusta hacerlo también de forma corrida. Ya les mostraré cómo es esta técnica y simplemente se cortan las suturas y luego se empiezan a anudar una a una. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una sutura terminolateral. Entonces, uno se puede hacer el bisturí número 11, se abre de forma muy pequeña. Lo ideal siempre es hacer una incisión, una arteriotomía pequeña, porque si yo lo hago grande, ya luego cerrar esa arteriotomía va a ser muy compleja. El ángulo al que yo me refería de 30 a 75 es esta unión entre el vaso lateral y el vaso el terminal y el vaso lateral, porque si esto se deja 90, o sea, si cuando la piel se cierre, esto va a causar que haya lo que se llama kinking o que se colapse el vaso. Siempre lo mismo, las suturas van a ser se colocan las dos primeras para ajustar el vaso y que no se mueva de 180, o sea, una acá y la otra acá. Entonces se comienza de afuera hacia adentro en el vaso que es lateral y de adentro hacia afuera en el vaso recipiente. Entonces se sutura, nuevamente las suturas siempre van por fuera y luego lo que yo hago es hacer, si yo estoy viendo el vaso aquí, esto siendo anterior, comienzo con la pared posterior, entonces por lo general lo hago corrida y luego se puedo separar y hago los nudos para que estén en la parte posterior y luego hago esta pared que va a ser la pared anterior. Lo que les digo, o sea, es importante saber uno manejar ambos tipos de suturas. En algunos casos, cuando hay tensión y los vasos no se pueden aproximar, entonces se utilizan los injertos venosos. Entonces, simplemente cuando hay estos espacios, pueden ser arteriales o venosos para la anatomía, simplemente lo que se hace es disecar otra vena que no tenga válvulas, por supuesto, o se hace de forma reversa para que las válvulas no vayan a ir en contra del flujo. Y lo mismo, simplemente se hace esa sutura terminal. Obviamente, entre más suturas y más puntos haya, pues más riesgo de trombosis y todo esto. Generalmente las venas cuando se necesitan, a mí me gusta mucho tomarlos de la parte volar del antebrazo, del dorso del pie, la safena, menor, generalmente siempre es también ideal porque no es tan grande, o la cefálica. Entonces, yo pienso que en estos casos estas venas como injertos son adecuadas para evitar la tensión. Ahora, cuando hay la discrepancia de los vasos, entonces
Esto es lo que se llama la técnica de manga. Entonces simplemente se unen los dos vasos y la parte que está sobrando simplemente se sutura y se cierra, que eso sería lo que es la técnica en manga. La técnica 2, que es la terminolateral, nuevamente, esto es porque simplemente es una imagen, pero nunca dejar una anastomosis terminolateral en 90 grados. Esa anastomosis tiene que ser más entre unos 30 a 75 grados para que haya algo de inclinación. El otro es espatularlo, que simplemente es cortar el vaso más pequeño de forma diagonal para que tenga un lumen un poco más grande. Entonces, para que tratar de disminuir esta diferencia. Y la otra es la interposición de venas, como lo habíamos visto anteriormente, pero por lo general, a veces es las dos primeras o aún esta, yo pienso que es la más utilizada, la número 3, es la más utilizada para evitar estos problemas de discrepancia de vasos. Ahora vamos a ver lo que es ya casi ya para terminar, lo que es la monitorización de los colgajos, lo cual ya lo habíamos visto anteriormente. Lo más importante, y esto es pregunta de examen, la forma clínica es lo más clave. El ir uno a ver el colgajo, el mirarle la temperatura, el color, que no esté azul o pálido. Y lo otro son los Doppler, que eso es súper importante porque pues en estos casos me ayudará a mirar dónde está el signo en la paleta cutánea. Hay unos marcadores de oxigenación tisular, pero estos son más costosos. Es básicamente lo mismo que cuando le colocan a alguien uno de estos marcadores de oxigenación en los dedos. Lo que hace la gente es simplemente colocar este mismo sistema en la parte superficial de la paleta cutánea. Y lo otro es utilizando lo que es la angiografía con hidrocianina verde o el SPY para que haya buena perfusión. Pero obviamente todos estos equipos son más costosos, es más complejo y yo pienso que simplemente el examen físico y un Doppler es el 99% de las veces lo que necesita. A estos colgajos o cualquier colgajo libre, por lo general, la rata de sobrevivencia y que les vaya bien es del 95%. Que hayan revisiones, que el colgajo se tenga que llevar nuevamente a cirugía, eso es distinto, pero por lo general los colgajos sobreviven en la gran mayoría de las veces. Lo importante al salvarlo es las primeras 24 a 48 horas, como lo habíamos hablado. Los problemas por lo general ocurren en las primeras 24 horas. Entonces, por eso es crucial que cuando se admitan estos pacientes al hospital, el monitoreo se haga de forma horaria por medio del personal de enfermería o la persona que esté en el hospital. Y si llegara algún problema, lo que hemos hablado anteriormente, que si el colgajo se puso de X o Y forma, lo más importante es si hay alguna pregunta, si hay dudas de qué es lo que esté pasando, a nadie nunca lo van a culpar por llevar el colgajo nuevamente a cirugía y mirar qué está pasando. Y también depende del tipo de colgajo que sea, o sea, si es un colgajo, como ya hemos hablado también, de mucosa intestinal, esos colgajos por lo general son de minutos, versus un colgajo de tipo graso como el epiplón, esos pueden tomar mucho más, o un fascio cutáneo por lo general te toma mucho más. Entonces lo importante es evitar el fenómeno de la reperfusión, porque esto va a liberar radicales, va a haber trombosis, entonces también es importante saber el tipo de isquemia, si es una isquemia que se llama caliente o una isquemia fría. Por lo general las isquemias frías, como la hemos visto, es cuando hay amputación de dedos o algo así. Las isquemias ya, como que menciona acá, de tipo caliente, es cuando el colgajo está ya puesto en el defecto, entonces por eso hay que evitar. Los anticoagulantes, como lo digo, lo más importante, y por eso fue que hice bastante énfasis en la técnica quirúrgica, el de limpiar los vasos, el de aproximarlos, el de limpiar la adventicia, el de entrar la aguja a los 90, el de suturar de distal a proximal, el de hacer nudos, no nudas. Esto es muy importante para evitar que haya un daño a nivel de la microanastomosis. De todas maneras, el diseño del colgajo es importante, la técnica quirúrgica nuevamente es lo más importante, y el utilizar de forma rutinaria anticoagulantes generalmente no es utilizada. Hay mucha gente que utiliza aspirina de 81, de 360, pues eso en general dependiendo del cirujano, pero yo pienso que si es una muy buena técnica quirúrgica no se utiliza. Y heparina, en caso tal de que ya casi la pérdida del colgajo, o un paciente que tenga algún problema de la microanastomosis. Y ahora los principios de la parte neural, que pues lo agregué acá como algo extra. Lo mismo, la parte importante es analizar la función preoperatoria, si es un nervio que sea funcional o sensitivo,
Y en esto sí que es muy, muy importante no utilizar tensión. Hay gente que no hay necesidad de colocar tantos puntos, sino que sea de forma sin tensión, de forma libre, para que simplemente se haya anastomosis del epineurio o del endoneurio. Acá tenemos ejemplo de esto. Quiero mirar es acá, ¿qué más nos queda? Bueno, ya vamos a terminar acá, como para terminar este tópico. Generalmente las suturas que se colocan son muy pequeñas y la más común es la epineural. ¿Por qué? Porque no van a haber suturas que van tan profundas a los nervios y van a coaptar esos nervios sin ningún problema. Generalmente las suturas de 10 o 11 son perfectas. Nuevamente la técnica de los 180 o el Havling y básicamente no utilizar suturas muy grandes. Ahora, la otra es la perineural, que es ya, como dicen, el perineurio, o sea, ya en vez de utilizarlo en el EPI, se utiliza un poquito más profunda, pero es el mismo concepto, el utiliza ya trayendo fibras más específicas. Por lo general, lo ideal siempre es hacer la epineural. Y lo otro es fascicular, que es ya, como dicen, tomando bastantes grupos de nervios y pasando el punto, pero lo más importante es el evitar la tensión. Ahora, las zonas donantes por lo general son los nervios surales, laterales o mediales, y en la parte de la extremidad superior, los nervios antebraquiales lateral o medial, lo cual sirve también en algunos casos para esto. Y cuando hay tensión, nuevamente los injertos de piel o lo que se llaman el ácido poliglicílico sirven bastante para utilizar esto, pero yo pienso que lo importante es evitar la tensión en esto. Entonces, pues eso fueron lo de las básicas en cuanto a lo que es la microcirugía. Obviamente, pues yo sé que eh, toma un poquito de tiempo de entender ciertos de estos conceptos, pero lo más importante es tener una técnica limpia, clara, o sea, ser muy pulcro con los vasos y así siempre la microanostomosis nos va a ir muy bien y saber para qué se utiliza cada instrumento y cuándo se utiliza cada instrumento. Entonces, muchas gracias y pues cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Queda abierta la parte de pregunta y respuesta. Si algún residente desea hacer una pregunta, por favor, proceda. José, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Doctor, buenas tardes, María Camila Jaramillo. Hola, María Camila. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre el uso de la papaverina para hacer las anastomosis? La papaverina es una sustancia muy buena para evitar la contracción o el espasmo vascular, pero una cosa que hay que saber es que es bastante costosa. Entonces, si tú tienes una buena técnica quirúrgica, yo casi nunca utilizo papaverina. Lo único que utilizo es heparina salinizada para limpiar los vasos, irrigarlos antes de hacer la micro y ya. Pero sí, obviamente, sirve. Cuando hay mucha gente que a veces en vez de papaverina utiliza lidocaína. Entonces, antes de hacer la micro, utilizan de la lidocaína 1 o 2%, un par de cc, se dejan sobre los vasos, esperan un par de minutos cuando los vasos son muy, muy pequeños y luego pues es más fácil hacer la micro, ¿no? Pero únicamente en casos de que los vasos sean muy pequeños. Pero por lo general sí tienes un buen microscopio y un aumento de un 10x, no hay necesidad de utilizar todas esas sustancias. Pero sí, obviamente, si se necesitan, son muy buenas. ¿Y qué opina sobre la interacción que puede llegar a tener la papaverina con la heparina? Pues si la va a usar en algún caso. Pues yo generalmente nunca he visto problemas y tampoco es que se estén utilizando cantidades, o sea, son unas goticas, un par de cc es lo único que se utiliza. Lo que te digo anteriormente, o sea, yo por lo general trato de evitar cosas por fuera de la heparina. La heparina sí es porque es que es normal de que un vaso tenga que ser irrigado, es normal de que haya algo de, de coágulo o de debris, entonces esto hay que lavarlo. Entonces, si tú no lo haces, pues obviamente puedes tener algún microtrombo. Pero yo pienso que el que ni siquiera de forma sistémica, o sea, los únicos sustancias que a veces yo diría que pudieran tener problemas son la utilización de el TPA, que es el plasminógeno tisular, el activador, porque si obviamente eso se da de forma sistémica, sí puede producir sangrado. Ahora, en algunos casos dejamos, si el colgajo, pero eso también es muy raro, si el colgajo, el paciente es paciente avanzado de cáncer y es hipercoagulable, entonces a veces se dejan los pacientes con goteo de heparina, pero
yo diría que eso trae más problemas y más sangrado y yo diría que al final no tiene mucha diferencia. Entonces, por eso la técnica quirúrgica es más importante que cualquiera de estas sustancias. Ok, gracias. Doctor Mauricio Padilla, R4, del programa. Identifíquese, por ¿Qué favor. tal? ¿Qué tal, Mauricio, doctor? identifíquese, sí. Sí, sí, sigue, Mauricio. Mira, bueno, pues agradecerle otra vez por una excelente charla, profe. Muchas gracias. Listo, no, Y, por ejemplo, en la parte, digo, en el proceso de formación uno llega a ver diferentes técnicas con los profesores. Con respecto a la simpatectomía, hacer un poco la dilatación de estos cabos terminales, sobre todo para las arterias, pues la técnica generalmente se indica con pues con un Fogarty, ¿no? O bueno, hay diferentes, creo que balones para hacer estas dilataciones, pero hay quienes luego lo hacen directamente con la pinza. Yo creo que, pues bueno, a lo mejor esto podría dañar un poco la íntima o no sé cuál sea su concepto, su opinión ante ello, o si también es una opción viable cuando carecemos, porque pues también nos hemos visto en situaciones donde a veces no contamos con ningún sistema de dilatación. De hecho, pues hemos usado hasta sonda de Foley. Entonces, Sí, yo diría que, o sea, yo nunca he visto eso, para serte honesto, de Foley's, o lo que pasa es que también si abres un Fogarty, esos son desechables, algunos, o sea, yo no sé si los puedan volver a utilizar y los costos de, es más, yo pienso, o sea, una pinza microdilatadora no te cuesta más de, o sea, yo nomás estaba viendo estos instrumentos chinos, o sea, 50.000, 60.000 pesos, algo así. O sea, esto no es nada costoso. Es mucho más barato que tener un Fogarty. Yo las únicas veces que he utilizado un Fogarty es si he tenido que sacar trombos profundos dentro del colgajo, que obviamente lo que te dije, el dilatador, lo importante es no introducirlo dentro del lumen más de un par de milímetros, porque obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Por eso te digo que todo con la experiencia y con lo que ya tú te sientas cómoda haciendo, pero acá lo hacemos todos los días de esa misma forma. Y yo en los lugares que he visto otros cirujanos y en sitios de alto rendimiento donde hacen colgajos todos los días, lo hacen de la misma forma. Entonces, el problema con el Fogarty es que tú no tienes control de qué tanto vas a dilatar el vaso y puedes romper el vaso, puedes rasgar la íntima. Con el dilatador es, o sea, ellos ya vienen abiertos de cierta forma que simplemente el soltar los dedos un poquitico, ya con eso no necesitas tampoco es que abrir el vaso cantidades, es simplemente si se da un poquito para que haya un acoplamiento un poco mejor entre el recipiente y el donante, pero no, sí, o sea, yo nunca ni siquiera le colocaría un Foley a alguien, no me parece, o sea, es que, sí, o sea, es que ni siquiera el lumen de un Foley es tan pequeño de 2 milímetros, o sea, podría ser un Foley pediátrico, una cosa así. fue pediátrico. Sí, sí, sí. De hecho, pues a nosotros tampoco nos fue como muy... Pero intraoperatorio el doctor sí, él estaba muy acostumbrado a usar el Fogarty Sí, y se sintió como vulnerado y pues pidió una Foley y se hizo y pues afortunadamente al paciente le fue bastante bien. sí, sí, pues me imagino que en algunas situaciones puede servir, pero yo diría que lo No es que les lo... mostré es lo clásico y lo que todo el mundo Ah, utiliza. listo, doctor. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los residentes? ¿Se identifica? Bueno, si no hay más preguntas, Oscar, mil gracias por la presentación. Continuamos con el curso del día viernes a las 2 de la tarde y están invitados pues, cordialmente a los residentes para que nos acompañen como nos han venido acompañando en este importante curso donde se está haciendo un esfuerzo de todas las partes, principalmente por Oscar, de su tiempo, por nosotros y por ustedes que también están trabajando y tienen que sacar su rato para poder escuchar todas estas charlas. El final Perfecto, ¿no? es más interesante. Listo, muy bien, ¿no? Entonces ya que hemos ido pasando poco a poco, entonces ya vamos a empezar a subdividir los tópicos. Como ven acá, la próxima clase el viernes va a ser de trauma facial. Entonces, más que reconstrucción ósea, reconstrucción de tejido blando. Entonces iremos en detalle con algunos de estos conceptos y poco a poco avanzando. Bueno, Oscar, feliz tarde y gracias nuevamente